Hola, muy buenos días. Espero que tengan un buen día, bastante bien. Esto es Derecho, el Fénix de la Libertad. Con la producción de los especialistas en materia del derecho, las voces detrás de los micrófonos son Itzel Carrera Pérez, Araceli Gonzaga Romero, Isabel Lázaro Andrade, Itzel Alejandra Espinosa Sánchez y su servidor Antonio Román Hernández Pacheco. Introducción breve del tema. Generalidades del derecho mercantil. El día de hoy les hablaremos sobre el concepto del derecho mercantil, cómo se integra el derecho, así como también les mencionaremos su evolución histórica. Hablaremos sobre los actos de comercio, sus elementos, clasificación y efectos. Posteriormente, les explicaremos sobre los sujetos del derecho mercantil, así como también explicaremos sobre las personas físicas y morales. También mencionaremos el derecho y las obligaciones de los sujetos y la capacidad de estos, además de que mencionaremos también como temas adicionales el comercio electrónico, sin olvidar que mencionaremos la supletoriedad del derecho mercantil. Esto es una información muy relevante que todas las personas deberíamos saber porque en algún momento de nuestra vida vamos a requerir esta información conforme optemos en el negocio que emprendamos y cómo le integraremos los derechos y obligaciones que tendríamos que seguir conforme a la ley para no llegar a ser sancionados. Así que no se pierdan el capítulo de hoy que, como ya dijimos, estará muy interesante. Sin más, comencemos. Muchas gracias por escucharnos una vez más el día de hoy en su programa El Fénix de la Libertad, donde les compartimos información real y precisa. El día de hoy les hablaremos sobre el concepto del derecho mercantil. Por supuesto, empezaremos dándoles la definición de derecho mercantil, que es un tema muy importante en la sociedad y del cual tenemos que estar bien informados. El derecho mercantil o derecho comercial es una rama particular del derecho privado, que tiene como objetivo normar y acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, es decir, los actos comerciales contemplados en la ley, así como las implicaciones jurídicas que se desprendan de ellos. En otras palabras, vela por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y establece el marco de la intervención de los poderes públicos, en caso de que fuera necesario, como en el caso de la protección de los consumidores. El sistema financiero, en particular, se encuentra fuertemente vigilado dadas las enormes sumas de dinero que moviliza. Interesante, Román. Además del concepto, ¿nos puedes explicar sobre los antecedentes históricos del derecho mercantil? Sí, claro, por supuesto, Isabel. El derecho mercantil surge en la Edad Media, en la antigua Roma, como un derecho especial, puesto que regula las relaciones y necesidades de los mercaderes. Perduró hasta principios del siglo XIX, época en la que se promulgó el Código de Comercio francés. En México, antes, en la época prehistórica, empleaban ellos el trueque, aunque era un problema determinar cuál era el valor exacto de los productos a intercambiar. Posteriormente solían haber tianguis, es decir, instituciones de comercio indígena, que llega hasta nuestros días. Sin embargo, en 1854, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se promulgó el primer Código de Comercio, conocido como Clarés, en el siglo XIX. En 1833, el derecho mercantil adquirió en México un carácter federal. Al ser reformada la Constitución, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base a esta reforma constitucional, se promulgó el Código de Comercio de 1884, aplicable a toda la República, es decir, el porfiriato. Sin embargo, debido a la intensa actividad y al auge de esta materia, los franceses en 1673 redactaron una legislación mercantil que, a pesar de formar parte del derecho civil, fue de gran utilidad en las relaciones comerciales entre los comerciantes y los estados entre sí. En la actualidad, el derecho mercantil constituye una disciplina independiente y autónoma, que ha desarrollado una legislación propia. No obstante, su origen fue consuetudinario, es decir, basada en la costumbre y los usos o formas en las que se celebran los actos de comercio, que, de manera reiterada, tienen una formación de las leyes mercantiles.
En términos generales, fuente es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. Es el principio, fundamento, causa o explicación de un objeto. Cuando hablemos del origen de la norma jurídica, nos referiremos a los hechos que le dan nacimiento, a las manifestaciones de la voluntad social que la generan. Otro concepto de derecho mercantil se refiere como una rama autónoma de la ciencia jurídica. Tuvo como antecedente más remoto el trueque, pero fue a partir del uso de costumbres aisladas que regulaban la actividad de los comerciantes que se dio a notar, siendo de promulgar normas aplicables al comercio dentro del derecho civil. Tan complicado es conceptualizar el derecho en general como el derecho mercantil, cada vez que existen descripciones de su contenido como doctrinarios y especialistas sobre la materia. Entonces, para no entrar en contradicción con más de los principios básicos que se desprenden de la lectura de los artículos 1, 3 y 4 del Código de Comercio, propone la siguiente definición. También el derecho mercantil es la rama de derecho privado que regula las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, así como las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito como sujetos colectivos. La mayor parte de la materia comercial ha venido a formar parte de tal derecho porque éste entiende a comprender instituciones y negocios económicos que él va recorriendo y regulando. Y como ya se menciona en la parte introductoria, es un derecho que históricamente se ha desarrollado con los sistemas económicos mismos, ya que primeramente fue solo el derecho de los comerciantes y de los actos realizados por ellos. Bien, ahora hablemos del tema de acto de comercio. Antes de empezar a definirlo, hablaremos un poco del cómo nació este concepto. La necesidad de definir el concepto acto de comercio se originó ante la carencia de un derecho propio para los comerciantes. Esta carencia fue evidente cuando las personas que realizaban actos de comercio recibían un trato legal utilizando los estatus o reglas del derecho civil. Con ello vino la transformación actual del derecho mercantil, no solo como un conjunto de normas o reglas de conducta obligatorias aplicables únicamente a los comerciantes, sino centradas también en el acto del comercio. Utilicemos el término acto de comercio para distinguir aquellos actos jurídicos regulados por el derecho mercantil de los actos civiles, que son ellos regulados por el derecho civil. Una idea más clara del acto de comercio lo podemos ver en la Ley del Comercio en su artículo 47, que considera actos de comercio a los siguientes: las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan en dicho propósito de especulación comercial, los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de créditos corrientes en el comercio, las empresas de abastecimientos y suministros, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados, las empresas de fábricas y manufacturas, entre muchos actos más, pero este es un ejemplo un poco más claro. En caso de duda si un acto es de comercio o no, un árbitro judicial será quien lo determine. También debemos aclarar que no se consideran actos de comercio la compra de artículos para uso o consumo del comerciante o de su familia. Los elementos de los actos de comercio consisten en los siguientes. Acto jurídico. Este se refiere a que los actos de comercio son producto de la actuación de individuos en forma consciente, teniendo las mismas consecuencias para el derecho. La mediación es una actividad mercantil que realizan las personas con la finalidad de intercambiar bienes y servicios, realizada a través del trabajo de otras personas. Cuando un individuo comercia el producto de manera empresarial, donde estén involucradas otras personas, se convierte en un mediador mercantil entre la producción y la comercialización del artículo. Esto lo podemos ver en las grandes empresas de nuestro país. También como elementos encontramos los siguientes: cambio e intercambio.
son todas las operaciones y actos de comercio propios del proceso mercantil, como lo son la obtención de créditos, la recuperación del capital invertido y el mercadeo, entre otros. Lucro. Todo acto de comercio está ligado al lucro, que implica la obtención de ganancias, dividendos o utilidades compensatorias a la actividad comercial realizada. Lícito. Los actos de comercio deben tener obligatoriamente carácter lícito. Todo acto es lícito en cuanto no esté en contra de alguna norma legal, ni que perjudique de alguna forma a terceros, ni a la moral y buenas costumbres. Para esto, no es necesario que la ley clasifique expresamente los actos en lícitos o no. Es suficiente que no se encuentre prohibido en la misma, regulado por el derecho mercantil. Todo acto de comercio debe estar regido por un conjunto de normas contempladas en el derecho mercantil, que es el que regula el ejercicio del comercio. El acto de comercio tiene la siguiente clasificación. Actos de comercio objetivos no son aquellos que su naturaleza es netamente comercial, quedando establecidos en el Código de Comercio los diferentes actos considerados comerciales por la ley. Las partes intervinientes pueden ser no comerciantes. Estos son algunos ejemplos que se consideran como actos de comercio objetivos en un sentido obstáculo. La compra-venta de un establecimiento comercial, de sus acciones o cuotas de la sociedad mercantil. De igual ocurriría si se realizara un arrendamiento del mismo, pues es el hecho del contrato lo rige una cosa netamente comercial. Actos de comercio subjetivo. El sistema jurídico necesita delimitar la materia mercantil. Por tanto, establece que este tipo de acto de comercio está restringido al ejecutado por los comerciantes, quedando entonces sus actos sujetos a la ley y jurisdicción mercantil. Sin embargo, existen excepciones en las cuales las actuaciones de un comerciante no se consideran actos subjetivos. Entre ellas están la compra de una casa para regalársela a su madre, la adquisición de útiles escolares para ser donados a una institución, el préstamo de dinero a un amigo para cancelar honorarios médicos. Y por último, en esta clasificación están los mixtos. La gran parte de los actos de comercio son unilateralmente mercantiles. Esto significa que esta relación corresponde solo a una de las partes involucradas. En este caso, pudiera coexistir la naturaleza civil y mercantil permitida por la ley. Sin embargo, el Código de Comercio establece que debe regirse por la ley mercantil. Un ejemplo de esto es cuando un individuo necesita adquirir un automóvil, realizando la compra en una distribuidora de autos. Para la persona que compra el automóvil es un acto civil, esto es porque no tiene un fin de lucro y es un acto aislado. Para la empresa que vende el bien es un acto de comercio, esto es porque percibe una ganancia. Actuó como mediador entre la ensambladora y el cliente final. Además, el acto se cataloga como masivo, porque esta venta es solo una de las múltiples que realiza mensualmente. ¿Sabe cuáles son los efectos de acto de comercio? Los efectos de un acto de comercio son producir consecuencias de derecho. Esto significa que al realizar un acto de comercio se creen, modifiquen, transmitan, declaren o extingan derechos y obligaciones entre los comerciantes, y por tanto se producirán obligaciones de dar, hacer o no hacer, y en algunos casos también la declaración de un derecho. Al mencionar las obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿qué nos quieres decir con esto? Mira, en las obligaciones de dar quiere decir que la obligación de dar tiene por objeto la entrega de un bien mueble o inmueble por parte del deudor en favor y en provecho del acreedor. Para que entiendas, un ejemplo sería una compraventa de una camioneta. Por otra parte se encuentra la obligación de hacer y nos dice que es prestar un servicio. Por ejemplo, Alex Caballero Peña, deudor,
Se compromete a hacer un juego de muebles de sala con un sillón grande, un sillón mediano y dos sillones pequeños. De cuero color marrón, a Alicia Sarmiento Pasos, acreedora, para el día 23 de noviembre de este año. Esto quiere decir que puede consistir en hacer, realizar, producir o ejecutar una cosa o bien un material. Y finalmente la obligación de no hacer. Como bien lo dice que no se puede hacer, por ejemplo, cuando un inquilino devuelve el cuarto pintadas las paredes de rojo, sin autorización del propietario. Ahí está haciendo un acto sin consentimiento del propietario. Esto quiere decir que siempre se necesita tener un permiso. Ahora con estos ejemplos ya me quedó más claro. Entonces entendemos que el comercio consiste esencialmente en una actividad entre productores y consumidores, con propósito de ganancia o beneficio. Así, desde un punto de vista económico, es comerciante la persona que profesionalmente y habitualmente practica aquella actividad de relación entre productores y consumidores. Antes de entrar a los sujetos, debemos tener en claro qué es un comerciante, y en pocas palabras es toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercancías. Se le llama comerciante, en particular al que compra y hace fabricar mercaderías para vender al mayor o al menudeo. El comerciante es una persona física o moral establecida, aunque cualquier otra persona puede, en forma eventual o accidentalmente, realizar alguna operación de comercio aun cuando no tenga un establecimiento. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos del derecho mercantil? El término sujetos del derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio y que, por lo tanto, se les aplica el derecho mercantil. Esta definición es un criterio formal, pues depende de lo que la ley considere como un acto de comercio. Antes de entrar a los sujetos, debemos tener en claro qué es un comerciante, y en pocas palabras es toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercancías. Se le llama comerciante, en particular al que compra y hace fabricar mercaderías para vender al mayor o al menudeo. El comerciante es una persona física o moral establecida, aunque cualquier otra persona puede, en forma eventual o accidentalmente, realizar alguna operación de comercio aun cuando no tenga un establecimiento. Ahora bien, los sujetos deben cumplir algunas características para realizar actos de comercio. Así es, en el artículo 3 del Código de Comercio establece qué características debe tener un comerciante, como la capacidad legal, sociedades constituidas mexicanas como extranjeras, ya que en el artículo 4 del Código del Comercio lo establece como actos de comercio accidentalmente. Esto quiere decir que si una persona, a pesar de no contar con un negocio, se le llama comerciante por el simple hecho de comprar y vender. De esta forma, la persona queda también sujeta a las leyes mercantiles. La clasificación de comerciantes se divide en comercio interior, comercio exterior, comercio terrestre y marítimo. El comercio interior es cuando se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción. Un ejemplo claro de este comercio es la entrega de verduras o productos en diferentes establecimientos. El comercio exterior, en pocas palabras, es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven en otro. En este caso, un ejemplo muy claro es que en México exportan mezcal a más países y hay una demanda para ello. El comercio internacional de esa bebida crece, beneficia al país y a su economía. En el acto de comercio marítimo y terrestre hacen referencia al modo de transportar mercancía y cada una es la rama del derecho mercantil. Y no hay que olvidar el comercio electrónico,
pues este comercio resulta familiar a muchos de nosotros los jóvenes. Sin embargo, seguramente no sepamos todo lo que hay detrás de esta actividad. En términos generales, comercio electrónico es la compra-venta de productos o servicios a través de Internet. También puede definirse como aquellas operaciones o transacciones comerciales a través electrónicos. Chicos, ¿han realizado alguna compra utilizando medios electrónicos? ¿Saben que en ese comercio se encuentran presentes los contratos? En el título segundo del Código de Comercio, artículo 89, contempla que en los actos de comercio y en la formación de los mismos contratos, los comerciantes pueden emplear los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. También la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla el comercio electrónico y otorga determinados derechos a los consumidores y obligaciones en las operaciones celebradas a través de medios electrónicos. En materia mercantil, al igual que en la civil, cuando la ley exija la forma escrita de los contratos y la firma de los documentos relativos, esos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensajes de datos, siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas. En el Código de Comercio, en el artículo 89, se definió el concepto de mensaje de datos como la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Aquí también entran los principales instrumentos de comercio electrónico. Son 6 instrumentos principales de comercio electrónico: el teléfono, el fax, la televisión, los sistemas electrónicos de pago y de transferencias monetarias, el intercambio electrónico de datos e Internet. Esto implica una definición amplia de la expresión comercio electrónico. Muchas veces se hace referencia con ella solo al que realiza por Internet o por redes especiales. La transmisión de información por medios electrónicos es indirecta, por lo tanto es posible que intervengan terceras personas. Deben tener cuidado con toda la información que se maneja. El reciente interés en el comercio electrónico se centra en el Internet. Es un medio sumamente flexible para el comercio. En otras palabras, la publicidad, la producción, la compra, el pago y la entrega del servicio pueden realizarse electrónicamente a través de un solo instrumento como este. Facilita mucho la compraventa de productos. Debemos tener en cuenta que en un principio a ningún individuo se le podrá impedir que se dedique a esta profesión, la industria, el comercio o al trabajo que le acomode. Lo anterior es una garantía constitucional establecida en su artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tener un poco más en claro acerca de las personas involucradas en el derecho mercantil, hablaremos de una clasificación que se encuentra en las personas físicas y morales. Se considera sujetos de las relaciones mercantiles a todas las personas que intervienen en la relación de un acto de comercio absoluto, sujetos ocasionales, y también se consideran en especial a los comerciantes como categoría específica, sujetos mercantiles propiamente. Como lo vimos en el curso pasado, las personas físicas hacen referencia al ser humano, considerando como éste es capaz de asumir obligaciones y ser titular de derecho. En cambio, las personas morales son aquellos que tienen una personalidad jurídica que suelen ser en personas colectivas, social o moral. En pocas palabras, están constituidas por grupos u organizaciones de personas y que es reconocida para ejercer derechos y contraer obligaciones. Y las personas morales es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado. Por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, etc.
Ya teniendo en claro estas definiciones, si tenemos pensado en iniciar un negocio, es necesario que definas si quieres responsabilizarte como una persona física o como una persona moral. Es aquí donde decides si trabajarás por cuenta propia o asociado con más personas. Es una decisión muy importante. Necesitas planear y definir qué es lo que más le conviene a tu negocio, si es que piensas poner uno. A continuación, les diré algunas diferencias. Una persona física tiene estado civil, mientras que una moral no, ya que son un conjunto de personas. Las personas de régimen moral solo pueden tener una nacionalidad. Por ejemplo, si tienen su domicilio en territorio nacional, son mexicanas. Las morales están obligadas a presentar su contabilidad ante el SAT, mientras que las personas físicas solo si sus ingresos son superiores a los 4 millones. Las personas morales se dividen en dos regímenes fiscales, del régimen general y con fines no lucrativos. Las personas físicas se dividen en 4: asalariado, profesionista, arrendador o empresario. Debemos tener en cuenta qué tanto sea una persona física o una persona moral. El comerciante tendrá un nombre, un domicilio y una nacionalidad. En cuanto al nombre, el comerciante persona física generalmente utiliza en su vida comercial el mismo nombre que utiliza en su vida civil. Las sociedades comerciales también deben tener un nombre al que deben agregarse la indicación del tipo social al que pertenecen. Por ejemplo, Bimbo, y pueden ser públicas, privadas o sociales. Algo muy importante es que toda persona física o moral tiene el derecho a ser comerciante, siempre y cuando no exista disposición contraria a la ley. Así que si piensan en ser comerciantes al momento de empezar tu negocio propio o en conjunto con tus amigos que más tarde se convertirán en tus socios, debes de saber qué es lo que más te conviene en tu negocio, si ser una persona física o una persona moral. Ahora hablaremos acerca de los derechos y obligaciones de los sujetos. Como ya antes mencionado, los sujetos en derecho mercantil son comerciantes individuales o físicos y los colectivos como las sociedades nacionales y las extranjeras. Ahora, si hablamos acerca del derecho de comerciante o sujeto, podemos decir que en los derechos del comerciante son todas aquellas personas que tienen la capacidad de ejercer el comercio, como sociedades extranjeras o agencias que están dentro de un territorio nacional y que ejerzan un acto. Cuando hablas acerca de que el comerciante debe tener capacidad a los ¿cuántos años podríamos estar hablando? Cuando se realiza la capacidad de ejercicio, mayormente el sujeto debe tener de 18 años en adelante, sin que tenga impedimentos o prohibiciones para ejercer un acto de comercio. Un ejemplo sería para un acto de comercio sería cuando yo compro un celular de 500 pesos y después lo tuve que vender y además de eso obtuve una ganancia. Así que cuando tú compras o vendes, ya estás realizando un acto de comercio y además de eso obtienes una ganancia. Escuchando acerca de los actos que no son de comercio, ¿alguien me podría decir cuáles son? Mira, en el artículo 76, el Código de Comercio nos dice que no son actos de comercio la compra de los artículos o mercancías para uso o consumo. Por ejemplo, es cuando compramos frutas y verduras en el mercado, ya que satisface tus necesidades alimenticias. Gracias. Ahora me queda más claro este concepto. Sí, claro. Para eso en el Código de Comercio, artículo 16, nos dice que todos los comerciantes están obligados a la inscripción del Registro Público de Comercio, a mantener un sistema contable y a la conservación de correspondencia que tenga relación con el giro de la empresa del comerciante.
Claro, mira, el registro público hace captura de la información de tu negocio y además de ello se encarga de verificar la adecuada operación de tu negocio, así como también que se cumpla el reglamento que se emite en el registro público. Así es, amiga. También nos menciona que tiene que llevar la contabilidad. ¿Cómo podrías explicarla? O sea que, para poder hacer un acto de comercio, tenemos que estar obligados a la inscripción del registro público del comercio, a un sistema contable y a la correspondencia, que el del giro de la empresa. Según Hans Kelsen, considera que la capacidad de un individuo para que sus actos deriven consecuencia de derecho estudiados aspectos diferentes, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Como ya lo habíamos mencionado, es cuando la persona física tiene la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Esto quiere decir, antes de ser concebido. Es decir, un embrión es concebido y una vez concebido es capaz de ser titular de sus derechos y obligaciones. Sí, solo son para las personas físicas. Y en caso de hablar de personas morales, Nos dice que las personas morales también cuentan con capacidad de goce, pero ellos lo adquieren desde su nacimiento. ahora entiendo, las personas físicas lo adquieren desde ser concebidos y las personas morales desde su nacimiento. Así es, compañera. Ahora nos podrías decir acerca de la capacidad de ejercicio. Así que cuando padezcan de alguna enfermedad o deficiencia de carácter físico o psicológico, no podrán ejercer un acto de comercio, ya que ellos no tienen la capacidad de ser aptos para ser titular de sus propios derechos y obligaciones. Ahora, para concluir, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto, compañero Román? Desde mi punto de vista, con lo aprendido en este tema y los subtemas que hicimos mención, puesto que me ha servido de gran aprendizaje, cierto día que estaba con mi mamá de compras en una tienda comercial de cadena grande, observamos que una televisión están registrados a otro precio en los letreros. El televisor está de 15,000 a 1,500, así que lo decidimos comprar al precio que nos aparecía en caja. La cajera nos dijo que ese no era su precio, así que no lo compramos. Yo le sugerí a mi mamá de mandarlos con Profeco, puesto que en su reglamento de la Ley Federal de Protección del Consumidor, en el capítulo 4 de las promociones y ofertas, en el artículo 46, párrafo 2, nos menciona que se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios, párrafo 2, con contenido adicional en la presentación usual de un producto en forma gratuita o precio reducido. Así que le mencionamos lo sucedido a la Profeco, con una foto de evidencia de lo sucedido. Al estar informado yo, pude asesorar a mi mamá y exigir nuestro derecho como consumidores. Además, tenemos la intención de hacer la propuesta de fomentar que con lo mencionado defiendan sus derechos, que se defiendan con argumentos válidos, que hagan valer por los propios conocimientos que quieren en este su programa de derecho El Fénix de la Libertad, así como también que vean la película El Mercader de Venecia. Ya que a mí me sirvió de aprendizaje esta película porque me causó en mí un gran impacto y forma de pensar. Con base a la película opino que en antiguos tiempos hasta nuestros días ha habido un gran cambio respecto a las políticas y condiciones, puesto que el mercader de Venecia, Antonio, cuando hacía préstamos bancarios, es decir, que tenía que hacer contratos mercantiles, decía en su contrato que si no se pagaba la cantidad que pidió de su respectivo préstamo, debía pagarlo con un trozo de su carne propia.
y en la actualidad aquí en México no se opta por llegar a casos tan extremistas y sádicos como los que mencioné en la película. Actualmente, lo que los bancos o cualquier entidad que elabore préstamos lo único que hace es quitar bienes o inclusive demandar a aquella persona para que pague su responsabilidad en la cárcel. También concluyo que al mencionar todos los temas me han servido de gran ayuda, ya que estoy informado sobre lo que es derecho mercantil, los derechos como comerciante y clientes que nos benefician, además de que su historia me ha puesto a pensar que a través del tiempo ha ido cambiando los comercios. Sin embargo, aún sigo percibiendo los tianguis, aún existen pocos en México, y en pueblitos observo que optan aún por el trueque, es decir, el intercambio de un producto por otro. Como también me ha sido de gran ayuda, ya que defendí los derechos que estaban violando el municipio, ya que exigían más dinero por el derecho de piso de lo que comúnmente solían cobrar por el puesto de comida y bolis que vendía mi mamá enfrente de una primaria. De acuerdo con el Código de Comercio, en el artículo 76 les mencioné y argumenté sobre ellos de este código. También le comenté que la Profeco nos defiende a mi mamá, además de que aquí en Tehuacán, Puebla, podemos ir a la CONACO, es decir, la Cámara Nacional del Comercio, o a la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es un sindicato patronal de afiliación voluntaria. Se encarga de reunir a empresarios de todos tamaños y sectores, y se representan en los ámbitos laboral, social y político, dentro y fuera del país de México. Posteriormente, me ha servido de gran ayuda retroalimentar sobre este tema extenso del derecho mercantil, puesto que actualmente la mayoría de las personas y jóvenes, sobre todo jóvenes, hacemos compras vía online. Me hizo identificar que hay una gran ventaja, tanto si pensara como comerciante como también siendo consumidor. Una de sus ventajas es la superación de las limitaciones geográficas, es decir, que no pide hacer una compra, que no me impide hacer una compra electrónica o que yo realice un comercio electrónico en mi país, sino que esta es nacional e internacional. 2. Si pienso como comerciante o empresa, otra ventaja es el mayor número de clientes tanto online como offline, gracias al aumento de la visibilidad que permite Internet. 3. Coste de inicio y de mucho menor que un negocio tradicional, es decir, que la inversión que se requiere anualmente en una plataforma digital es mínima que la inversión que se hace en una tienda física. 4. Como comerciante, es decir, como empresario obtengo mayor factibilidad en mostrar los productos, al igual que como consumidor. Puedo observar variedad de productos y si hay de descuentos también. 5. Mayor factibilidad y rapidez para encontrar los productos para el comprador. 6. El ahorro de tiempo a la hora de realizar las compras para el comprador, consumidor. Así como también por último identifiqué mi vida que hace como tiene ventajas como sus pros y sus contras, es decir, sus desventajas. 1. Incapacidad de probar el producto antes de la compra, es decir, percibirlo con el tacto, escucharlo, saborear y oler antes de que lo compre. 2. El tiempo de entrega. 3. Fraude bancario. 4. Fallas en el sistema. 5. Es más costoso. 6. Robo de datos bancarios. En fin, una infinidad de ejemplos que diré a lo que yo me estoy dedicando a comercializar. Los productos por los cuales realizo mis compras son a través de transferencias bancarias, es decir, el comercio electrónico. Así pues, relaciono el comercio electrónico en mi vida porque yo soy comerciante y también soy consumidor. También me ha ayudado a razonar y a saber tomar buenas decisiones en mi vida personal y profesional para mis ventas y compras que realice en mi vida diaria. ¿Y tu compañera Araceli? ¿Qué nos comentas respecto a tu conclusión, el aprendido en este tema y subtemas ya mencionados anteriormente? Basado en el tema de los derechos y obligaciones de los sujetos, aprendí que al hacer una compraventa ya estoy realizando un acto de comercio. De igual manera comprendí cuándo son actos de comercio y cuándo no lo son. Cuando hablamos acerca de las obligaciones, me sirvió más acerca de ello,
ya que en la vida diaria solo pensaba que al poner un negocio solo sería algo simple, pero me equivoqué. Ahora he comprendido que se tiene que hacer un registro, a llevar un sistema contable y saber cuál será el giro de la empresa. Ahora que ya he aprendido acerca de las obligaciones de los comerciantes, tengo el derecho de decirle a mis padres, ya que ellos cuentan con una tienda pequeña de abarrotes y les hará muy útil saber acerca de ello. Al tratar el tema de capacidad de sujetos, tuve mucha información que me sirvió comprender la diferencia entre capacidad de ejercicio y capacidad de goce, ya que totalmente son muy diferentes las dos. De igual manera comprendí que las personas físicas y morales cuentan con una capacidad ya sea de goce o ejercicio. También tuve la oportunidad de aprender nuevas cosas como la emancipación, que se realiza desde los 14 años en adelante, y además de ello, cómo saber un acto de comercio y quién puede ejercerlo y quién no. Ahora que he terminado de mencionar mi punto de vista, ¿cómo concluyes, compañera Isabel? En conclusión, con el tema de generalidades del derecho y de todo lo que abarcamos, me doy cuenta de lo importante que es el comercio y del gran proceso que se lleva en esto. Como jóvenes, es importante saber los derechos y obligaciones de un comerciante, ya que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar esta información por si queremos emprender un negocio, ya sea de forma individual o colectiva. ¿Y de qué tipo de comercio podríamos tomar? Aunque claro, las leyes constantemente van cambiando y con ese cambio también se podría modificar algunos puntos del comercio electrónico, ya que en ocasiones compramos cosas en internet que no tienen una garantía o bueno, no son comerciantes como tal y deberían tener ciertas obligaciones o reglas para que puedan vender en internet. Bueno, ya para finalizar, nosotros como estudiantes de la carrera de contabilidad, saber esta información es importante, ya que nosotros en un futuro llevaremos el registro y la documentación de nuestros clientes, y qué mejor hacerlo con las mejores herramientas y la información del derecho mercantil. De acuerdo a lo ya dicho, puedo concluir que todos los temas ya mencionados nos pueden ayudar en cierta manera a estar mejor informados acerca de lo que viene estipulado en el Código de Comercio, que se podría decir es de gran importancia para el derecho mercantil, además de que estaremos aún más conscientes de lo que podemos o no hacer, a pesar de que vengan muchas contradicciones en el Código de Comercio, puesto que se contradicen varios artículos, y lo mejor sería corregir todo esto, que de cierto modo causa cierto conflicto para entenderlo. ¿Y qué tal tu compañera Alejandra? ¿Qué hay de ti? ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu conclusión de este gran tema? Pues en este tema me doy cuenta que desde nuestros antepasados los actos de comercio existían y que cada vez va evolucionando más y más. Y vemos las relaciones que hay entre comerciantes. Hoy en día ya es importante que todos lo conozcamos por la parte jurídica y es cotidiano en nuestra vida. Yo como gestora me llama mucho la atención por las partes de las ventas y los tratos que debemos de mejorar. Sin duda, fue una unidad muy interesante de una gran materia. Esperamos les haya gustado y sobre todo ayudado a entender lo referido al comercio del derecho mercantil. Fue un placer estar con ustedes en este programa y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.